El tema que queremos tratar el día de hoy es la comunicación en la familia. Cuando hablamos de comunicación, inmediatamente pensamos, es muy sencilla, la comunicación es platicar con la familia y entendernos y ya con eso está bien. Déjeme explicarle que la comunicación no es tan sencilla ni es tan fácil como nosotros pensamos. Yo quiero ponerle algunos ejemplos. Hace poco me sorprendí de un hecho que aconteció en Estados Unidos. Estaba leyendo ese acontecimiento de una mujer que acababa de dar a luz. Ya su bebé para aquel entonces tendría 8 meses. Y esta mujer comenzó a bajar de peso de una manera sorprendente. Los médicos decían que era la cuestión de la recuperación del parto, pero empezaron a hacerle estudios, pues esta mujer siguió bajando de peso. Al final, los doctores concluyeron que la señora estaba infectada de SIDA. Y esta mujer, imagínese, acabando de dar a luz un hijo, darse cuenta que ahora tenía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tenía SIDA, ella y ahora su bebé. Esta mujer con mucha tristeza fue y le entregó el resultado a su esposo, el cual inmediatamente se indignó, se enojó y comenzó a maldecir a su mujer diciendo que ella le había engañado y que por eso había contraído esa enfermedad. La conciencia es tremenda y este hombre, después de estar platicando con su mujer con lágrimas, reconoció que él era realmente el quien estaba engañando a su esposa y que por periodos regulares este hombre entraba en depresiones, entraba en molestias, en enojos con su mujer, se dejaba de hablar y entonces tenía relaciones ocasionales con cualquier mujer que se presentara. Finalmente este hombre reconoce que él fue el que trajo la desgracia y la muerte a su hogar y créame, es una tragedia. Un matrimonio mal llevado por falta de comunicación siempre huele a desgracia. Y esto vino a devastar una familia entera, no solamente en el aspecto emocional, sino también aún la propia vida se les fue quitada. Qué terrible una situación como esta. Déjeme platicarle otra situación. Un joven tuvo un problema con sus padres, una molestia. Y este joven salió indignado de su casa, tomó las llaves de su automóvil. Tanta fue su rabia que fue y se estrelló y se quitó la vida, se mató. La culpabilidad que los padres sintieron por esa discusión que tuvieron con su hijo fue terrible. Las lágrimas, el llanto, la desesperación, la desesperanza por no poder hacer ya nada por su hijo, créanme, es terrible, cala hondamente en la conciencia. Y yo le puedo decir que todas estas cosas pudieran haberse librado si hubiera una comunicación de verdad en la familia. Y créame, Dios viene a hablarnos respecto al asunto de la comunicación, no es cualquier cosa. Trae consecuencias terribles el no tener una comunicación adecuada. No solamente en cuestiones escandalosas, sino también en cuestiones espirituales. Un pastor estaba platicando con una madre de familia y el pastor le estaba diciendo a la esposa, a la señora, a la mamá, ¿sabe qué? Acabamos de platicar con su hija y su hija anda en un noviazgo oculto, haciendo cosas totalmente inadecuadas. Y su otra hija está en una condición espiritual lamentable. Y la pregunta que hacía el ministro es, ¿dónde estaba su mamá para comunicarse, para entablar un diálogo con sus hijas? ¿Dónde estaba para cuidarlas? Alguien se acercó a esas muchachas, hizo un intercambio, pudo mirar con sencillez sus vidas, hacer amistad e inmediatamente pudo saber lo que había en el corazón de esas muchachas. ¿Por qué los padres a veces somos incapaces de saber lo que hay en el corazón de nuestros hijos? ¿Por qué a veces los esposos somos incapaces de conocer lo que hay en el corazón de las esposas? Y al revés, ¿por qué las esposas son incapaces de conocer lo que hay en el corazón de los esposos? La verdad, todo esto tiene que ver porque no hay comunicación. La ausencia de la comunicación es tragedia, no es un detalle, no es un asunto de decir, bueno, es que nos falta platicar, nos falta dialogar. No, es un asunto de vida o muerte. Es un asunto que puede
generar un divorcio, que puede generar un problema grande en la familia. Es un asunto que puede llevar a tragedia. Por tal motivo necesitamos profundizar en este tema. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, te damos gracias por este día. Tú eres bueno, Señor, y tú quieres la restauración de los matrimonios, de las familias. Tú deseas bendecirnos, Señor, pues la idea de la familia tú la has dado. No es una invención propia, viene de ti, de tu corazón. Señor, ayúdanos para entender tus santos propósitos, ayúdanos para enderezar nuestros caminos, para que nuestra familia sea grandemente bendecida. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer, por favor, Proverbios capítulo 23, versículo 15. Vamos a ver que la comunicación está perfectamente delineada en las Escrituras. Proverbios 23, 15 nos dice: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Aquí estamos viendo la relación entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo. Hijo, si tu corazón fuere sabio, también mi corazón se alegrará. Este es el fruto, el resultado de una vida llena de comunicación, de una plenitud de lenguaje, de entendimiento entre un padre y un hijo. Créame que no hay mayor satisfacción para un papá el saber que su hijo es sabio. La Escritura, cuando habla de sabiduría, comienza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuánto descanso nos da el saber que un hijo está con Dios? A todos los padres nos da tranquilidad. A todos los padres nos da gusto que los hijos sigan a Dios porque andan en el camino correcto. Porque hay una comunicación de corazón a corazón. Y yo quiero decirle que este asunto es tan serio. Por ejemplo, los puritanos, que fue un movimiento en Inglaterra, que también tuvieron misiones aquí en América y en varias partes del mundo. Ellos tuvieron un avivamiento espiritual por un siglo, 100 años ininterrumpidos de bendición de Dios vino a los puritanos. Pero ellos hacían un grande énfasis en la familia. Ellos estaban preocupados por las cuestiones familiares. Inclusive ellos decían que cada padre era el pastor de cada familia. Ciertamente hay pastores congregacionales que se encargan de cuidar el rebaño, pero ellos decían, hay un pastor o hay pastores, pero el pastor de cada hogar siempre será el papá. Y entonces ellos, al estar haciendo un énfasis en la familia y delegando la responsabilidad al padre de pastorear a su esposa y a sus hijos, créanme, las familias se restauraban. El padre tenía la encomienda de cuidar sus ovejas, su esposa y sus hijos. El padre, como buen pastor, se dedicaba a dialogar con su esposa largamente respecto a asuntos espirituales, respecto a sus tentaciones, sus preocupaciones. Y una vez que el padre tenía ese diálogo profundo con la esposa, oraban a Dios y Dios suplía sus necesidades. De igual manera, ambos padres se dedicaban a pastorear a sus hijos y cada uno de ellos era atendido personalmente. No era un número más un hijo. No era una boca más que alimentar, era una responsabilidad ante Dios. Y ellos se dedicaban a ese trabajo de una forma tan dedicada que lograron un avivamiento de una generación a otra durante un siglo ininterrumpido de bendición, porque sabían la gran responsabilidad a la cual Dios les había llamado. Vamos a leer el versículo 19 de Proverbios 23, por favor. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Obviamente se está refiriendo al camino de Dios, camino correcto, al camino de los mandamientos de Dios. Oye, hijo, sé sabio, y endereza tu camino. Y cuando estamos hablando de que alguien tiene que enderezar el camino, entramos a una verdad tan sencilla que cualquier ser humano se puede desviar de las cosas buenas, tanto hombres mayores como jóvenes y los niños. Entonces, la labor de los padres será que esos hijos siempre estén en el camino correcto, siempre estén en el camino adecuado. Ahora, ¿cuántos padres se frustran diciendo, bueno, es que mi hijo es incorregible, bueno, es que mi adolescente de plano no me obedece?
es que mi hija se ha vuelto muy respondona conmigo y ya no quiere hacer absolutamente nada en casa. Bueno, es que mi familia está tan mal que de plano mi esposa no me respeta, me falta el respeto. Se levanta contra mí y aún levanta a los hijos en contra mía. Estas historias las oímos frecuentemente. Hijos en rebeldía, esposas insujetas, problemas matrimoniales severos, situaciones muy cotidianas. Pero ¿sabe usted? En el fondo de todo esto, usted puede notar una ausencia de una verdadera comunicación en la familia. Una ausencia de un diálogo profundo. Es más, no hay acuerdos. Y en muchos de los casos las personas ni siquiera saben dialogar con sus hijos. Y a veces ni siquiera se sabe dialogar con la esposa. Y esto, créame, es continuo. ¿Cuántos padres de familia, cuántos esposos, cuando manifiestan su descontento por algo, lo manifiestan quizás dejando de hablar a la esposa? O quizás en una solemne seriedad y comienzan a tener un trato de lejanía con la esposa y no tienen ni la sabiduría ni la tranquilidad para poder entablar un diálogo con la esposa y decir, no me agrada esto y quiero que lleguemos a un acuerdo. De igual manera la esposa a veces se comunica así con el marido. Lo trata mal, no le sirve con amabilidad, está la seriedad, hay una pared, hay un muro. Y ese muro prácticamente nadie está dispuesto a quitarlo. Por el orgullo, por la herida emocional que la persona trae, por la depresión que pueda traer ya en su corazón de mucho tiempo en cuanto a la relación matrimonial. Pero está ese muro. Y al estar en esa condición ya no habla. Y créame, como dicen algunos psicólogos, a veces el pleito quiere decir, todavía quiero arreglar algo, tengo algo contra ti y la persona está encima. Estoy hablando de gente no cristiana, obviamente. Entonces los psicólogos dicen, bueno, cuando alguien pelea es que todavía tiene ganas de arreglar algo. O tiene ganas de que lo pongan en su lugar o que las cosas se arreglen, o hay un intercambio verbal, o hay problemas, pero todavía hay un diálogo. Pero cuando la persona ha mantenido ya una actitud de seriedad, una actitud de no hablar, una actitud de no comunicación, una cosa ha resuelto dentro de sí. Ya no me interesa. Este asunto no se puede arreglar. Eres una persona necia. Eres alguien que no está dispuesto a cambiar. Eres alguien a quien ya no quiero ver y no quiero tener trato contigo. Qué delicado es cuando una persona ya puso su barrera, puso un límite a esa relación y ya no está dispuesto al diálogo. Hay una incapacidad de las personas cuando ya no quieren realmente arreglar las cosas. Y yo le quiero preguntar en esta preciosa mañana que Jesús está aquí con nosotros, ¿cómo está usted en su matrimonio? ¿Cómo arregla usted sus problemas? ¿Hay un diálogo cuando hay alguna desaveniencia, cuando hay algún problema, cuando algo no le gusta de su esposo? ¿Realmente hay un diálogo? Y si hay un diálogo, ¿cómo está ese diálogo? ¿Es con falta de respeto? ¿Con iras? ¿Con griterías? ¿Con enojos? ¿Con faltas de respeto? ¿Con groserías? Y si ese es el diálogo, entonces no hay diálogo. Hay una guerra. Ahora, yo le quiero preguntar, bueno, si el matrimonio no está del todo bien ubicado en cuanto a la relación que hay el uno para con el otro, le puedo asegurar en automático que menos lo habrá con los hijos. Y cuando una persona no tiene relación con los hijos pueden estar tan cerca de usted y usted los puede ver quizás haciendo sus tareas, los puede observar en el colegio, tienen buenas notas. Usted puede observar a sus hijos, buenas personas, y de hecho lo son. Pero de repente un padre comienza a descubrir que su hija ahora está muy seria, y que su hija ya lleva largo tiempo en esa condición. Y de repente comienzan a oírse rumores de que la muchacha anda con un joven, y los padres, que son casi siempre los últimos en enterarse, se dan cuenta que su hija está embarazada. El padre, en lugar de arreglar las cosas, se lanza contra ella, a golpearla, a gritarle, a humillarla, a correrla de la casa, y no se ha dado cuenta que ha tenido un problema severo él. Siempre lo hemos dicho y lo consideramos así: cuando un hijo fracasa es que los padres hemos fracasado en algo. ¿Por qué mirar siempre el fracaso del hijo y responsabilizar totalmente al hijo? Cuando un hijo fracasa,
nosotros como padres hemos fracasado en alguna manera, al no cuidarlos, al no dialogar con ellos, al no estar al pendiente de sus vidas. Y cuán importante es reconocer esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Si nosotros no tenemos esa responsabilidad, entonces culparemos a la gente. Diremos, ese hijo es un hijo descarriado, esa hija es una ingrata, le di todo, la escuela, le di dinero para que fuera y mira lo que hizo, cómo me ha pagado. Es que el todo en la vida no es dinero, no es proveer económicamente. La verdad, hay algo más profundo y más valioso que dar dinero. El dinero es necesario, es una herramienta de Dios para hacer el bien. Pero hay algo más allá que dinero. Vamos a leer, por favor, otra vez el versículo 22 al 26. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegra el padre del justo, el que engendra sabios se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Y mire lo que dice aquí: hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esta verdad es profunda. Si usted lee con atención el versículo 23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y luego dice, mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Pero aquí está la clave: dame, hijo mío, tu corazón. En otras palabras, toda relación real, profunda y verdadera no tiene que ver solamente con te di todo lo que yo tenía. Te di dinero, trabajé prácticamente toda mi vida para proveerles la educación. Qué bueno, gracias a Dios. Pero más que eso, todos los seres humanos necesitamos un intercambio de corazón. Estoy hablando de algo muy puro, muy santo. Estoy hablando de nada incorrecto. El que un padre tenga el corazón de su hijo, créame, eso es un milagro. El que un esposo tenga el corazón de su esposa es un milagro. ¿Cómo llegar al corazón de las personas? ¿Cómo llegar al corazón de cada ser humano? Créame que esto es muy sencillo y es muy complejo. Es muy sencillo porque todos los seres humanos tenemos la necesidad de dar nuestro corazón. Cuando hablamos de corazón nos estamos refiriendo a lo que hay dentro de nosotros. Estamos hablando de nuestros sentimientos, estamos hablando de nuestra voluntad, estamos hablando de lo que como seres humanos somos. Y créame, le voy a poner tantos ejemplos que usted comprenderá que tenemos esa necesidad todos. Mire, un joven tiene la necesidad de abrir su corazón y dárselo a alguien. Quizás el joven se siente incomprendido en casa, se siente maltratado por su padre, o se siente ofendido por su padrastro, o se siente ignorado prácticamente por su madre. Y en esa condición el hijo pues no encuentra un ambiente propicio para abrir su corazón. Pero en la escuela, en el colegio o en la calle, encuentra personas que prestan oído a sus quejas, a sus inquietudes. Y comienzan los jóvenes a platicar: mi padre es un ogro. No, mi padre, olvídate, es un religioso de esos que todo condena, que todo está señalando. Mi madre es una mujer intolerante en todas las cosas. Y empieza el joven a hablar tan espontáneamente de su padre y de su madre. Hay otro joven del sexo masculino o femenino que está poniendo atención a todo su diálogo. No lo está condenando. No le está diciendo estás mal, eres un loco. Ni le está diciendo tú estás desubicado, sino que empieza a oírlo con calma. Y lo comienza a reconfirmar diciéndole, yo también he vivido cosas como tú. Y entonces comienza un diálogo que le vamos a llamar un diálogo de corazón a corazón. ¿Qué es un diálogo de corazón a corazón? Un diálogo de corazón a corazón es donde no tienes una inhibición. No estás esperando el ocultar tus palabras o darles otro sentido. Te estás mostrando tal cual eres. A veces ese diálogo de corazón a corazón no es fácil cuando hay una relación de autoridad. Imagínese a un empleado diciéndole al patrón, ¿qué crees que me robé de la caja 100,000 pesos o 50,000 o 1,000 pesos? No se lo va a decir
porque sabe que lo van a correr. Ahí es muy difícil entablar un diálogo de corazón a corazón, porque viene una consecuencia. Pero esa misma persona le puede contar ese mismo acontecimiento a su compañero de deportes quizás. Y le empieza a abrir su corazón. Fíjate que me robé este dinero porque tenía necesidad y fíjate que pasó esto y esto. No tiene inhibiciones. Entonces, la necesidad de dialogar de corazón abierto, todos lo tenemos. Esposas, esposos, hijos y aún los niños. Y sabe usted que ese diálogo de corazón a corazón lo estamos buscando anhelosamente. Usted como esposa desea abrir su corazón con alguien que le entienda. Y quisiera abrir usted su corazón diciendo, es que mi esposo, esto y esto. Y quisiera usted abrir su corazón y decir, es que la persona con la que vivo está así. Y de igual manera, el varón también tiene el deseo, el anhelo de abrir su corazón cuando algo anda mal. Desea abrir su corazón. Fíjate que pues caí en adulterio y quiere hablarlo y quiere externarlo y quiere platicar y quiere abrir su corazón. Obviamente en un terreno donde se sienta seguro, donde no haya consecuencias, pero necesita hablarlo. Bueno, la necesidad de diálogo de corazón a corazón no es un asunto que nosotros tenemos que buscar, no es algo que tenemos que implantarlo por fuera a nuestros hijos o a nuestra familia. Es algo que ya Dios puso dentro de nosotros. Usted quiere hablar, yo quiero hablar, todos queremos hablar, tenemos anhelos de que alguien nos escuche, tenemos anhelos de abrir y externar lo que sentimos de una manera franca. Y a veces cuando yo me comunico con jóvenes, trato de hablarles sin ninguna otra cosa más que con mi corazón en la mano. Y a veces ese diálogo a veces no es tan amable, pero sé que estoy hablando francamente y que me van a hablar francamente. Y cuando podemos llegar a hablarnos de corazón a corazón, créame, podemos llegar a cosas muy grandes, sobre todo a acuerdos y a entendimientos. Y probablemente yo estaba equivocado, pero a lo mejor también el joven, y logramos entre dos lámparas tener una luz más grande y caminar por ahí. Cuán importante es el diálogo de corazón a corazón. Algunas personas confunden la comunicación con muchas cosas, pero no es comunicación. Por ejemplo, algunos confunden el diálogo cuando las personas de repente pues tienen un tiempo para estar platicando en una tarde, por ejemplo un fin de semana, y están platicando con la esposa de trabajo y comienzan a entablar una plática. Pero desafortunadamente hay una gran necesidad de externar todavía muchísimas cosas. Para una mujer poder abrir su corazón es dedicar un tiempo abundante. A veces la esposa está tan afanada en sus quehaceres, en sus obligaciones, que lo único que externa a una mujer son sus quejas. Y esas quejas son, ya me cansé del trabajo, los hijos no me ayudan, y es que tú no estás aquí para apoyarme. Y el marido, cuando no entiende esa necesidad de diálogo, el marido, en lugar de comprender a la esposa, también se enoja. Y dice, pues ¿qué quieres? Yo también vengo del trabajo, yo también me canso, yo también ya no aguanto más, me duele hasta la espalda, ¿qué más quieres? Y en lugar de diálogo viene una pelea, y después el hombre como que ya no quiere problemas y de repente le da un abrazo a la esposa, le da unas palmaditas y le da un beso en la frente y le dice, mi vida, te quiero mucho. Y el esposo piensa que ya la esposa como se calmó, entonces ya hubo diálogo. Eso no es diálogo, eso no es comunicación. Eso es simple y sencillamente decir a la esposa, ya no me molestes, no quiero oír más. Si ya estás tranquila, ya con eso, ahí quedó. Y en esa condición, la persona cuando le pregunta, oiga, ¿usted tiene comunicación con su familia? Él le va a decir, sí, pero está equivocado, no tiene una comunicación, porque la comunicación real es llegar de corazón a corazón. Y eso de llegar de corazón a corazón es difícil si no conoce usted a la persona y no pasa tiempo. La Escritura nos dice en el libro de Proverbios que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fortificada. Y que como cerrojos de alcázar, así es el hermano ofendido. Cuando una persona se ofende,
es como cerrar el corazón a la otra persona. Es como cerrar esa ciudad amurallada y decir, tú aquí no pasas. ¿Ha visto usted alguna vez ese tipo de relaciones? Donde la esposa cierra su corazón como una muralla fortificada, aquí no pasas. Y de repente el marido quiere decirle algo, pues sí, ahí está, si quieres, tómalo de ahí. Y el marido se acerca para platicar y la esposa se voltea y de repente el marido trata de hacer un diálogo y la esposa balbucea 3 o 4 palabras y de repente todo como que parece que vuelve a la normalidad, pero el corazón sigue totalmente hermético y sigue totalmente en la muralla, sigue la cerrazón, no hay comunicación. Ahora, le voy a explicar por qué no hay comunicación, porque sobrellevar la vida con algún ser humano usted lo puede hacer en una relación laboral, de trabajo. ¿A poco todos los que están en el trabajo son sus esposos? ¿Verdad que no? Pues con ellos también interactúa, platica y dice cosas y nada más. De igual manera en la casa, platicar 3 cosas es lo mismo que estar en el trabajo. ¿Qué hace la diferencia entre las demás personas y mi esposa y mis hijos y las demás personas? En que con mi esposa yo puedo llegar de corazón a corazón, con mis hijos, pero no con las demás personas. Con las demás personas es una relación superficial y con los amigos de mayor intimidad hay un acercamiento también de corazón. Sin embargo, a veces nosotros pensamos que ese pequeño diálogo, esas pequeñas 3 palabras que se entrecruzan en la relación matrimonial, eso ya es la comunicación. A veces pensamos que porque nos sobrellevamos en casa y no vemos grandes problemas, ya con eso está bien nuestro hogar. ¡Qué engaño! ¡Qué error! ¡Qué tragedia! Porque las personas van de mal a peor. Entonces, no confundir palabras con la comunicación. No confundamos también cuando hay problemas y de repente el marido ya le da un abrazo, hombre, ya aplácate, tranquilízate. Y la mujer se calmó diciendo, todo nos va de maravilla. Eso no es arreglar problemas, ni es comunicación, ni siquiera se acerca. Tampoco confunda usted el diálogo, la comunicación con sus hijos, con llevarlos un día al parque. Y como usted vio a su hijo adolescente correr, jugar fútbol, y usted estuvo ahí peloteando con él, y usted dentro de sí dice, todo va de maravilla. Usted no sabe, porque a todo joven que le pongan detrás de una pelota se pone contento por un rato. Pero usted no sabe lo que está pasando en su escuela. Usted no sabe las cosas que está viviendo ya en lo personal si no hay una comunicación adecuada. ¿Cuántos padres se han conformado con tratar de comprar las cosas externas? Le compran un ramo de flores a la esposa, le compran alguna ropa y dicen, todo está bien. ¿Conoce usted a su esposa lo suficiente? La verdad, a veces a usted le desconcierta su comportamiento, sus ausencias, su falta de diálogo. Si en su corazón hay una respuesta negativa, yo creo que es tiempo de que Dios comience a hablarle a su corazón. Necesita usted construir una relación no superficial, sino profunda. ¿Cómo se logra eso? Créame, no es tan fácil. Primeramente es necesario ganar la confianza de las otras personas. En los diálogos siempre tratamos nosotros de imponer nuestra razón, ¿o no es así? Pongamos un matrimonio. El marido es el que dice, no, mira, es que te estoy explicando que esto es así, así y así, y tú estás mal. ¿Cuántos matrimonios siempre están buscando el tener la razón? De igual manera la esposa, no, es que mira, tú eres el que está mal por esto y por esto y por esto y por esto. Si nosotros en lugar de estar tratando de que nos entiendan y de confirmar nuestro dicho y que al final nos aplaudan y digan, no, pues que tú eres el que tiene la razón, ¿por qué no utilizamos un arma sumamente poderosa para la comunicación? Vamos a leer Proverbios 18:13, por favor. Aquí vamos a ver un arma poderosa en la comunicación. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esa palabra fatuidad es fuerte, es torpeza. Y hay otra palabra más fuerte y me la reservo. Es necedad. El que responde palabra antes de oír se le contará como fatuidad y oprobio. Lo que está diciendo aquí el libro de Proverbios es que seamos prontos para oír.
Imagínate a un hijo que llega y te dice, ¿sabes qué, papá? La verdad es que me gusta mucho el fútbol y yo quisiera ser de grande futbolista. Tú eres una persona cristiana o que tienes algunos principios morales por la Escritura y en tu mente no concibes a un hijo futbolista. Inmediatamente cuando tu hijo te dice quiero ser futbolista, lo paras y le dices, oye hijo, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa, hijo? Eso es vanidad. ¿No ves que la gente que está jugando fútbol solamente lo hace para entretener a las multitudes? ¿No ves que eso es pecado, hijo, delante de Dios? Caramba, ¿qué ideas tan malas tienes? Deberías de pensar en algo más espiritual. Inmediatamente frenas a tu hijo y comienzas a reprenderlo y comienzas a imponer tus ideas y comienzas a tratar de que su razonamiento sea pisoteado e imponer el tuyo. Yo no digo que los hijos tengan razón en todo, tampoco me vaya a malentender. Simple y sencillamente el consejo que Dios nos da en toda relación humana, antes de hablar, deja que la gente hable lo que quiera hasta que se canse. Cuando tú dejas que una persona hable, y no por darle el avión como se dice coloquialmente, sino que tú estás tratando de entender a la otra persona, eso se le llama empatía. Te quieres poner en sus zapatos. Quieres saber qué está experimentando, qué está sintiendo, qué está pensando, cuál es su razonamiento. ¿Sabías que esa es una buena manera de conocer a la otra persona? Cuando tú no le juzgas inmediatamente, cuando tú no lo criticas inmediatamente, cuando tú no le pones la limitante inmediatamente. De repente llega tu hijo y te dice, papá, quiero tener novia. Se te paran los cabellos. ¿Qué tener novia? De plano eres un hombre ocioso, que yo creo que necesitas ponerte a trabajar o hacer algo porque estás totalmente mal, reprobado completamente. Y bueno, ¿por qué un muchacho quiere tener novia? Esa es una pregunta interesante. Creo que es un buen tiempo para escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Ahora, la Biblia no contempla noviazgos, estamos de acuerdo. Ni estamos favoreciendo los noviazgos, ni los estamos promoviendo, ni mucho menos queremos que nuestros hijos caigan en eso, porque realmente trae heridas y destrucción al alma de ellos. Pero es interesante oír qué piensa un joven. Y cada vez de que un joven me dice que quiere tener novia, en lugar de decirle, ¿sabes qué? Estás totalmente mal, siempre vienen otras preguntas. ¿Y por qué quieres tener novia? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es el objeto de todo esto? Cuando tú aprendes a escuchar y hacer preguntas para sacar más diálogo, tú estás tratando de llegar al corazón de la persona, a la motivación, a lo que le está impulsando a ese joven. Y entonces tendrás una perspectiva mejor para poderlo ayudar. El que responde antes de que el otro hable, le es contado por fatuidad y oprobio. Imagínate cuántos muchachos están amargados contra sus padres porque dicen, mi padre es un santurrón. Tan pronto le digo algo, inmediatamente se persina y olvídate, no, yo no quiero saber nada. Es más, de Dios para nada quiero saber, porque lo de Dios solamente son restricciones, no hagas esto, no hagas lo otro, ya me hartaron, ya no quiero saber nada. ¿Y cuántos padres están lidiando con esas cosas ahorita con los hijos? ¿Por qué? Porque tienen un concepto erróneo del cristianismo, porque la regla de medir de un joven será su papá. Y como papá todo condena, como papá no deja hablar, como papá es impositivo, como papá sus ideas son las que valen, las mías no, entonces el joven inmediatamente cierra su corazón como esa muralla y pone una barrera. Tú, papá, ya no me voy a acercar contigo. Mi compañero, mi amigo de la escuela, él va a ser el que me va a oír y él va a ser mi consejero, él va a ser mi confidente, él va a ser mi guía. Y entonces se convierte en otras personas en la gran influencia de tus hijos. El hombre de los pelos largos, el rockero que está ahí, le empieza a escuchar y de repente tiene más autoridad ese hombre que su propio padre. Tiene más autoridad esa mujer inmoral en tu hija que su propia madre. ¿Por qué razón? Porque hubo una grande imprudencia en la madre, en el padre, para poder escuchar con atención a su hijo, para darle una respuesta satisfactoria. Por eso dice que el que responde antes de oír, se le contará como fatuidad, como torpeza, como necedad,
oprobio, vergüenza. Todas esas palabras están ahí incluidas en el libro de Proverbios. Entonces Dios espera que seas una persona que sepa oír, que aprenda a escuchar. Y bien dijo un predicador en una ocasión, dice, cada vez de que me platican algo se me retuerce aquí las tripas, el estómago de oír lo que estoy oyendo. Yo creo que a todos nos pasa alguna vez. Sin embargo, el oír no quiere decir que las cosas sean así, ni quiere decir que tú pienses de esa manera. Pero el oír sí te da una gran ventaja, conocer a la persona, saber lo que piensa, saber lo que siente, ponerse en sus zapatos. Y a veces a las personas que ya pasamos nuestra adolescencia ya hace mucho tiempo, se nos olvidan muchas cosas. Se te olvida que tú también fuiste adolescente. Se te olvida que también a ti te traían las mujeres y los noviazgos y todo eso. Se te olvida que también cuando eras adolescente querías ir a las fiestas. Se te olvida que cuando eras joven también te rebelabas contra tus padres. Se te olvida que eras una persona también incontrolable e ingobernable. Se te olvidan muchas cosas. Como que luego nos da una amnesia terrible a las personas que ya pasamos la adolescencia y decimos, es que estos muchachos de plano. Y yo a veces digo, cuando escucho a los jóvenes, digo, pues yo era peor. La verdad es que si Dios no hubiera tenido compasión de mí, quién sabe qué sería. Pero ahora que podemos dialogar con jóvenes, con niños, con nuestros hijos, como que quisiéramos tener una regla perfecta y decir, en esta regla te quiero, y si te sales de esta regla, te voy a condenar, y todo lo que tú hagas o digas y que salga de esta regla está totalmente mal. Y entonces alteras la relación que naturalmente ya Dios dio en el corazón de las personas, y entonces los que estamos destruyendo el camino, la vía de comunicación, somos nosotros. ¿Cuánta razón tiene la Biblia? Al que responde antes de que la persona hable, se le va a contar como oprobio y fatuidad. ¿Quiere usted ser una persona fatua? ¿Quiere ser una persona inflexible, que nada más le digan, a mí no me digas esas cosas, tú estás bien mal? ¿Has oído personas así? Intolerantes, es horrible. No te puedes relacionar con esas personas. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con una persona tan cerrada como esa? Lo único que quieres es no hablar con la persona, ¿o no es así? Bueno, entonces el arma poderosa de la comunicación no es el habla, es el oído. Ahora, Dios se está dirigiendo a los padres primero. Dios se está dirigiendo a los esposos antes que a las esposas. Ciertamente las esposas van cargando un bulto de necesidades y de problemas cotidianos. Y créanme que los esposos también, pero Dios hizo al hombre más fuerte. Y Dios hizo al hombre con la capacidad de aguantar sus propios problemas, los problemas de la esposa y los problemas de los hijos. Y a veces nos sentimos desfallecer también. Y entonces una vez que tu esposa se descarga y que emocionalmente tu esposa ya puede relacionarse contigo, entonces puedes tú externar tus necesidades. Y créame que a veces para algunas personas esto es imposible. Y si usted no me cree, nada más échele una miradita a los divorcios que hay y a los problemas familiares que tenemos que estar viendo, atendiendo por cantidades industriales. Obsérvelo en sus seres queridos, en sus parientes, en sus tíos, en sus hermanos, en la gente que le rodea, en los compañeros. Obsérvelo. Si fuera esto tan sencillo como se está externando ahorita, caray, el mundo de las relaciones humanas sería toda una maravilla. Pero vemos relaciones afectadas en la cuestión de matrimonio, esposos que no se hablan. Vemos relaciones afectadas padre e hijo, los hijos le tienen más confianza al rockero. Vemos relaciones afectadas hasta en el trabajo, en todos lados. ¿Por qué? Porque no sabemos respetar los principios de la comunicación establecidos en la Biblia. Y ese principio es, escucha. Es difícil escuchar. Siempre queremos imponer nuestro razonamiento y eso es horrible. Si nosotros oímos, nosotros comprendemos. Y si nosotros comprendemos, podemos llegar a cambiar ese razonamiento, a influenciar a la otra persona. ¿Sabía usted que el cristianismo es una fuerza que cambia los corazones más que las cosas externas?
Y usted me dirá, bueno, es que yo he visto cristianos que hacen cosas horribles. Bueno, esos cristianos no son cristianos, porque cambiaron externamente. El verdadero cristiano no cambia porque va a una iglesia, ni siquiera cambia porque aprendió un credo. El verdadero cristiano cambia porque le ha entregado su corazón a Dios. Y como le ha entregado su corazón a Dios, créame que quiere quedar bien con Dios. Aunque le dejen la caja ahí abierta y ahí el dinero, él no va a robar. No porque no tenga oportunidad y no porque se vayan a dar cuenta, puede ser hasta mucho más listo, sino simple y sencillamente porque ama a Dios. Y aunque usted no lo crea, las personas que han sido cambiadas de corazón, póngale usted la caja fuerte abierta y la persona respetará porque ama a Dios. Pero cuando alguien ha cambiado externamente, por fuera, póngale una oportunidad para ver a otra mujer que no sea su esposa, inmediatamente lo va a hacer. Póngale la oportunidad para estar intercambiando todo tipo de emociones con otra persona que no sea su esposo o su esposa. Su corazón está mal. Ha cambiado de afuera. Cuando viene una presión y el ojo condenatorio del hombre, ya sea de la esposa o ya sea de la iglesia donde está, entonces la persona se pone firme y dice, sí, cierto, no, y comienza a aparentar. Pero ya cuando no hay esa presión humana, ese ojo escrutador o ese ojo condenatorio, la persona es lo que es, porque de su corazón saca todas las cosas. Qué terrible que maridos que viajan de repente se transforman en otros y van a la prostitución y hacen cosas totalmente inmorales. Y luego de repente, pues, ¿qué pasó con él? Pues si era una persona amable, un buen padre, un buen esposo. Bueno, eso es lo que tú veías. Pero realmente el corazón fue manifiesto en una circunstancia donde no había presión. Entonces el cristianismo no cambia a la gente de afuera. El cristianismo cambia el corazón de las personas. Dios no llega solamente a tratar de que cambies lo de afuerita. Dios te cambia de adentro. Y Jesús reprendió a los fariseos porque les dijo, hipócritas, ustedes de afuera están bien, pero por dentro están llenos de toda inmundicia y de todo pecado y de toda maldad por dentro del corazón. Y Jesús dijo en Marcos 7:21 en adelante, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y todos los pecados. El cristianismo es una fuerza que cambia el corazón. En una ocasión un predicador, vio una conversión de un hombre que era borracho, que era drogadicto y que era un hombre peleonero. Y este hombre en apariencia había cambiado. Y un día le dicen a este señor, mira, tu convertido le pegó al otro señor. Mira, tu convertido no sé qué tantas cosas hizo. Mira, tu convertido. El predicador se queda pensando un rato y dice, ¿saben qué? Tienen razón. Fue mi convertido. Porque si hubiera sido convertido a Dios no haría eso. El cristianismo es una influencia que cambia adentro a nosotros, no afuera. Cuando tú quieres influenciar a tus hijos, tú vas a esperar en esa comunicación cambiarlos, no por fuera, por dentro. ¿De qué te sirve reprimir a tu hijo la música del mundo? Si al final de cuentas él la ama. Y en la oportunidad que él tenga de escucharla, se va a ir al concierto de rock en la universidad, ni te va a decir. Y en la oportunidad que él tenga de ir al Auditorio Nacional, al concierto de su banda favorita, se va a ir. Pero cuando esté delante de papá, no, papá, ¿y sabes qué estamos generando? Una terrible hipocresía en nuestras relaciones familiares. Porque al no ser lo que se es, pues se tiene que fingir. El esposo al no amar a su esposa tiene que fingir. La esposa al no amar a su esposo le tiene que fingir. Los hijos al no tener esa comunicación de corazón con los padres les tienen que fingir. Imagínate a esa muchachita que llega de clases y que todo bien y de repente está embarazada. ¿Cuánto te tuvo que fingir la joven para engañarte de que todo iba bien? 9 meses estás equivocado, no son 9 meses. Inclusive de que una persona comienza a tener vida sexual, en algunos casos las mujeres no se embarazan inmediatamente.
Y si a eso añadimos que los jóvenes ya tienen toda la enseñanza respecto a los anticonceptivos, para que una de tus hijas salga embarazada, quiere decir que ya tiene un camino muy recorrido. Quiere decir que había un problema antes y muy severo. ¿Por qué los padres de repente nos azotamos en la pared y decimos, ay, mi hija pasó esta situación, y solamente tratamos el problema externo y decimos, pues a ver cómo le vamos a hacer para que los vecinos no hablen, para que esto ya no se dé a la luz, o no sé qué vamos a hacer, o a ver si te casas con alguien, o a ver qué hacemos? Siempre procurando tapar las cosas externas y evitando ver las más importantes. Cada vez de que veas estas cosas, siempre pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué se dieron? Como padre tenemos una grande responsabilidad en eso. ¿Por qué mi hija no me tuvo confianza? ¿Desde cuándo yo no tengo una comunicación con ella? ¿Cuánto hace que realmente hablé de corazón a corazón con mi hija? Y te darás cuenta y te espantarás y dirás, llevo 10 años con una relación superficial con mi familia. Si usted no me cree esas cosas, mire, yo he atendido casos de personas que llevan más de 10 años en una relación superficial. En una ocasión atendí a una mujer que me sorprendió su diálogo. Me dijo, es que la verdad tengo problemas con mi marido. Empecé a escucharla y a escucharla, a escucharla, a escucharla. Más de 10 años donde habían llevado una relación, yo diría que más que superficial, un divorcio. Ya no dormían juntos, ya no platicaban. Llegaba el marido del trabajo, hacía sus actividades, ignoraba a la esposa y la esposa lo ignoraba a él. 10 años. Yo me espanté y le dije, oiga, ¿cómo ha podido vivir usted 10 años en esa condición? Ella dice, pues es que ya no queríamos pelear. Ya mejor cada quien quisiera su vida como bien le pareciera. Ya no quisimos. Y le digo, bueno, ¿y qué si platican? Bueno, es que están los hijos, usted sabe, y ahí en el desayuno platicamos y empiezan a fingir. Querido amigo y hermano, la verdadera comunicación no te lleva a fingir. Te lleva a enfrentar el problema. Te lleva a mirar realmente las cosas como son. Y Jesús nos dice claramente que Él no quiere que la relación se afecte. E inclusive en Mateo 18, usted lo puede leer en su casa, nos dice que si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solos y repréndele. Fíjate, Dios ve que en las relaciones personales entre hermanos, a veces entre hermanos cristianos, pudiera llegarse a afectar por alguna razón. Pero Dios, que es bueno, no permite que esa relación se afecte, sino que dice, ¿sabes qué? Ve y habla con tu hermano. Si no te escucha, toma a 1 o a 2 testigos y hablen con él. Y si no escucha a esos 2 testigos, ve y dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano, o sea, ténganlo porque no es hermano. Pero no deja a Dios que las relaciones se fracturen. La comunicación es parte del diseño de Dios para toda nuestra vida. Mira, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros tenemos una comunión íntima con Cristo. Y esa comunión íntima es de corazón a corazón, ¿o no es así? A Dios le hablamos de corazón abierto, ¿o no es así? A Dios le decimos nuestras más crudas tentaciones. A Jesús le decimos nuestros más horribles pensamientos. A Jesús le decimos lo que nos hirió, lo que nos afectó. Y no tenemos ningún problema, ninguna turbación en abrirle nuestro corazón tal cual es al Señor Jesús. ¿O no es así? Esa es una comunicación de corazón a corazón. Y Dios espera que así lo tengas con tu esposa. Y a la vez los 2 esposos, con los hijos. Entonces, ¿por qué hay padres que no le hablan a sus esposas? Y todavía dicen ser cristianos. Eso no existe. Es una ilusión del pensamiento de alguien. Porque el verdadero amor, el vínculo perfecto, dice la Escritura, es el amor. Y dice la Escritura que si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? ¿Verdad que no hay engaño? No hay. Pero la persona se puede engañar a sí misma diciendo, yo amo a Dios pero no amo a mi esposa. Yo amo a Dios pero no tengo comunicación con mis hijos.
¿No será que en aquel día Dios nos diga, no seas hipócrita? El verdadero amor es la relación con las personas. Y si usted analiza el Éxodo 20, a excepción de los 4 primeros mandamientos, todos los demás tienen que ver con la relación con las personas. Entonces, si así es el decálogo, los 10 mandamientos, cuán importante es reconsiderar nuestros caminos y entender que nuestra relación de amistad, de compañerismo, de autoridad con nuestros hijos tiene que ser tan buena y tan correcta conforme a lo que la palabra de Dios estipula. Si no, estamos fracasando. Si hay problemas en el matrimonio, es necesario detenerse y profundizarle. No podemos permitir, usted no puede permitir, no, pues es que no me hablo con mi esposo. No, si usted permite eso, usted está pecando. Si usted como cristiano está tolerando esas cosas, entonces usted está fracasando en su cristianismo. Pues, si Jesús nos manda amar a nuestros enemigos, entonces necesitamos reconsiderar las cosas. La comunicación comienza desde pequeños. Siempre hay diálogo. Cuando hay diálogo no me estoy refiriendo solamente a la palabra hablada. Siempre hay un intercambio, una forma de decir que hay un acercamiento. Y usted lo puede ver, por ejemplo, en las mamás con sus bebés. ¿Usted cree que haya un diálogo entre una madre y un bebé? ¿Entre un padre y un bebé? No hay un diálogo verbal, pero sí hay un diálogo emocional. Cuando usted toma ese bebé y lo comienza a levantar y a jugar con él, comienza a reírse. Usted está intercambiando emociones, sentimientos con ese bebé. Ahora, si usted no cree que hay un intercambio y hay una comunicación no verbal, espante a ese niño y de repente acérquese como para pegarle a ese bebé y de repente usted vea la reacción. Yo mejor le sugiero que no lo haga. Lo único que quiero demostrarles es esto: usted se comunica con él, ¿o no es así? Entonces, si a un bebé, una madre amargada comienza a golpearlo, a un bebé, y le comienza a gritar, ese bebé ya tiene un diálogo y está siendo afectado emocionalmente. Al igual que si usted ama a ese bebé, lo cuida, le cambia el pañal, le dice palabras hermosas, usted está intercambiando un diálogo. Y ese diálogo es desde el bebé hasta donde usted viva. Pero conforme va pasando el tiempo y van creciendo los bebés, los niños, el diálogo va cambiando y la forma de interactuar va siendo un poco más compleja. En una ocasión un padre dijo con uno de sus hijos: hijo, te voy a comprar esos zapatos, unos zapatos. El hijo inmediatamente dijo: no, yo no quiero esos zapatos. Entonces el papá dijo: bueno, ¿por qué no quieres los zapatos? Están bonitos y yo te los voy a comprar. El niño le dijo: yo no quiero esos zapatos. Y entonces, ¿qué haría usted? Pues te los pones, porque yo te los voy a comprar y no tengo para más, te los pones. Mire, en lugar de hacer eso, lo que hizo ese papá fue lo siguiente: se sentó con su hijo tranquilamente y le dijo: están bonitos, ¿no? Al hacer una pregunta le esperaba su apreciación del niño. El niño tímidamente dijo: sí, pero ya cuando él oyó un pero, entonces él le dijo: ¿pero qué tienen de malo, hijo? Entonces ese niño comenzó, entre palabras entrecortadas, diciendo que esos mismos zapatos los tenía otro niño y que a ese niño le habían hecho burla porque traía unos zapatos viejos o anticuados o fuera de moda. Entonces él no quería pasar por lo mismo. Entonces el papá, al poder entender lo que había en el corazón de su hijo, pudo ponerse en sus zapatos, no los que le iba a comprar, sino pudo entenderlo y decirle: bueno, quizás hasta le compraron unos más baratos, pero al niño eso le provocaba un problema. Hubo una comunicación, hubo un padre sabio que pudo dialogar con el hijo, hubo un intercambio de corazón a corazón, compraron los zapatos y el niño feliz. Pero ¿qué pasa cuando ese diálogo no se da? Tú te los pones porque yo soy tu padre y así, y el niño comienza a forcejear con el padre y entonces la relación se comienza a fracturar. Conforme van avanzando nuestros niños, a jóvenes,
el diálogo se vuelve más complicado. Y ese diálogo usted lo tiene que estar decodificando, usted tiene que estar conociendo a los hijos, tiene que estar interactuando con ellos, tiene que estar hablando una y otra vez, conociéndolos. En una ocasión, una persona me dijo que no conocía a su hija adolescente. Y esto tiene que ver con la siguiente característica de la comunicación. La comunicación tiene que ser continua y permanente. Si usted la quiere poner como una línea, imagínese ahorita en este momento una línea. Esa es la comunicación. El día que no hay comunicación es como un pico. Y si usted no hace un alto para detener, ese pico puede seguir. Al igual que yo le dije a esta mujer que tenía un problema con su hija adolescente, le digo, bueno, a ver, ¿cuál es su problema realmente? Es que no me obedece. Le digo, caray, pero pues sí, mire, le empecé a decir, la cuestión de la obediencia es hasta acá, cuando el niño tiene, desde que es bebé. ¿Cómo me dice usted hasta acá que no le obedece? A ver, explíqueme eso. Entonces la señora dijo, bueno, ¿sabe qué? Y empezó a regresarse. Y dijo, aquí. Cuando iba en la primaria yo tenía una relación muy buena con mi hija. Y ahora que está en la secundaria vino otra influencia más fuerte, sus compañeros, y se perdió la comunicación. Yo le di un consejo muy extraordinario, muy radical si usted quiere, pero al fin y al cabo un consejo a lo poco que yo puedo entender. Le dije, ¿por qué no la saca de la secundaria? Usted no va a competir con las muchachas que ya la influenciaron para mal, porque en el razonamiento de su hija, ellas son inteligentes y usted no lo es tanto. Ellas son modernas y usted es anticuada. Tiene usted que cortar esa relación para reiniciar nuevamente su relación con su hija. Lo estuvo pensando durante un tiempo y así lo hizo. Pero déjeme decirle algo, no solamente hizo eso, sino que volvió otra vez a relacionarse con su hija. Y no solamente se relacionó con su hija, sino ¿sabe qué? Se metió al coro de la iglesia con su hija. Ya las dos son cantantes. La verdad no canta muy bien, eso es obvio, pero está siendo una influencia para su hija. Actualmente esa muchacha ya se convirtió. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de volver a la línea de comunicación, esta madre hubiera tomado el machete? Eres una necia, eres una insujeta, eres una rebelde. Nada más te voy a poner de dos sopas, o te sometes en esta casa o te largas. ¿Que cuántas veces se ha optado por esa forma de tratar de enmendar el camino de los hijos y en lugar de ayudarlos, los empujamos a la tragedia y nos olvidamos realmente de dónde se nos perdió la línea de comunicación con nuestra familia? La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, dice, mirad bien de dónde has caído y arrepiéntete. Obviamente ese texto aplica a nuestra vida espiritual, pero como padres tiene un principio muy bueno. Tenemos una línea de comunicación, esposa, esposo, hijos. Cuando haga un pico, deténgase, a ver, ¿qué pasó aquí? Viene el diálogo y vuelve otra vez la línea. Pero si nosotros somos descuidados en nuestra relación, pues imagínense si en el matrimonio no se hablan 2 semanas. Yo dudaría mucho que alguien tuviera cuidado en la relación con los hijos, pues ellos no dan problemas, pues tienen amigos en la secundaria, en la primaria y en todos lados, y a lo mejor ahí se está supliendo esa necesidad, y nosotros como no tenemos esa mirada puesta en ellos, pensamos, no, todo va bien, no hay problema, nuestros hijos están bien. Cuando acuerdas, tu hijo ya está en la droga, o ya está en la borrachera, o ya tu hija está embarazada, o tu hijo ya no quiere absolutamente nada de Dios, y de repente dices, caray, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el problema? Y de repente ahí sí traes los bomberos, traes la Cruz Roja y a todo el mundo, para luego darte cuenta pues que ha fallado eres tú. Porque no tuviste el cuidado, porque no cuidaste minuciosamente la relación con tus hijos. El corazón de los hombres tiene una grande necesidad de expresión. Usted la tiene, yo la tengo. ¿Quién conquistará ese corazón? ¿Los amigos de la escuela? ¿Los vagos? ¿El cantante de rock? ¿O sus padres? Esa es una muy buena pregunta. Salmo 119, versículo 104. De tus mandamientos
he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿De dónde tenemos la inteligencia? Los mandamientos de Dios. ¿De dónde podemos relacionarnos correctamente? En el camino santo y bueno de Dios. Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Es un principio que aplica al trabajo, pero créame que mantener una relación cordial con la esposa es algo que requiere mucha diligencia. Una mujer con una queja es una mujer que, si no se la atiende, puede ser sembrada en ella una raíz de amargura, y que cuando usted acuerde, ya la esposa está más amargada que nada y ya tiene contra usted todas las cosas. Y para que esta mujer pueda salir de eso, olvídese. De igual manera, los hijos. Es necesario cuidar nuestras relaciones personales, primeramente esposo y esposa, hijos, y con la demás familia y la gente que nos rodea. La comunicación no es un detalle. No es a ver si se logra. Si usted no logra tener esto, está fracasando en su vida matrimonial y en su vida familiar. Dios quiera que esto no sea así y que Dios le dé gracia para comunicarse correctamente. Los paseos son buenos si está el diálogo. Los partidos de fútbol son correctos si usted puede llegar al corazón de su hijo. Y si pudiéramos llegar al corazón de mi hijo y para eso me tengo que parar de cabeza, pues me voy a parar de cabeza, pero yo voy a llegar al corazón de mi hijo. Y si para eso tengo que ser un futbolista de los mejores, pues voy a jugar lo mejor que pueda con mi hijo para poder llegar a su corazón. Y si para eso tengo yo que escucharle largo tiempo y me va a implicar que mañana tengo que levantarme a trabajar y ya mi cuerpo me dice, ya no, es primero mi hijo y tendré que esforzarme en mi trabajo también. La verdadera comunicación lleva mucho tiempo y de calidad. La falsa comunicación es el marido negligente que le da una palmadita a la esposa. Hombre, plácate, mira, te traje un chocolate. ¿Qué problema? O el hijo que tiene ya problemas de calificaciones y que el papá comienza a sobornarlo. Te voy a dar esto si sacas mejor calificación. No entiende que hay un problema en el alma de su hijo. Que Dios nos ayude, porque para esto vino Dios, para darnos sabiduría. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a comunicarnos correctamente, Señor, a usar esa arma poderosa que es el escuchar, a comprender a la otra persona. Ayúdanos a manejar los principios de la Biblia, Señor, para poder razonar y poder dar argumentos contundentes con nuestros hijos, con los jóvenes, Señor, para poder ayudarlos. Ayúdanos a ponernos en sus zapatos. Ayúdanos, Señor, a poder relacionarnos adecuadamente con todas las personas. Oh, Señor Jesús, en ti encontramos tanta sabiduría. Pues, Señor, tú te sentabas a la mesa con las prostitutas y los publicanos. Cuánta sabiduría, Señor, pues esas mujeres no hubieran sido ganadas si tú no te hubieras acercado a ellas. Pues todo el mundo las condenaba y todo el mundo, Señor, las señalaba y las criticaba. Y todo el mundo, Señor, se avergonzaba de relacionarse con tales mujeres. Pero tú te sentaste en la mesa con ellas. Cuánta sabiduría hay en ti, Señor. Danos esa sabiduría para relacionarnos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Danos la sabiduría, Señor. Pues tú dices que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios, ayúdanos. Restaura los matrimonios. Restaura las familias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.